A ver, sí. Por favor, quiero hacer un punto sobre la corrupción porque obviamente no estoy de acuerdo con Vallejos. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, un privado no tiene, ¿sí?, no puede comprar los favores que un político corrupto no tiene para vender. ¿Sí? Entonces, digamos, y solamente esos favores pueden existir porque el Estado se financia con una fuente de ingresos coactiva llamado impuestos. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser, por qué no es inherente al sector privado la corrupción? Porque si yo tengo, suponete que tengo un comprador que es corrupto y compra mis insumos más caros de lo que corresponde porque se está llevando una cometa. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Va a poder aparecer otra empresa que puede vender mi mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio de mejor calidad o alguna calidad, o digamos esa combinación de eso, y me manda a la quiebra. Por lo tanto, si un empresario tiene un problema de corrupción dentro de la empresa, el mercado lo va a hacer quebrar, y está bien que sea así, porque es un ineficiente. Ahora, la cosa es muy distinta en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, como independientemente haga las cosas bien o las haga mal, digamos, sigue cobrando y se financia con una fuente coactiva de ingresos, porque de hecho es más, cuando hacen las cosas mal te pasan la factura, no es que se ajustan. Entonces, ¿cuál es el punto? La corrupción existe primero en el sector público, básicamente porque no tiene este mecanismo que ellos van a la quiebra. La quiebra de última, si no, pagará la cuenta, digamos, el sector privado con más impuestos o con algún robo de algún tipo. Entonces, ese, digamos, o sea, lo primero que tiene que quedar claro es el sector privado no puede comprar los favores que los políticos corruptos no tienen para vender. En el sector privado ese problema se resuelve vía mercado y, digamos, y el que tiene corrupción termina siendo ineficiente y quiebra, cosa que no pasa, digamos, en el sector público. Después la cuestión ética y moral de todo lo que tiene que ver con los activos externos, digamos, fugados. Lo primero que hay que entender es que en realidad existen los paraísos fiscales, porque existen los infiernos tributarios, y la realidad, digamos, que se den, digamos, estas situaciones de formación de activos externos, digo, básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, la gente trata de huir de esa basura repugnante que es la moneda que emite el político argentino y que es responsabilidad del Banco Central de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, te lo explico, por ejemplo, con lo que es, ¿qué es el cepo? El cepo es una medida absolutamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos te ganaste tu dinero honestamente, vos lo podrías gastar en lo que se te da la gana, ya sea bienes presentes o bienes futuros, que se llama también ahorro. ¿Qué es lo que está diciendo? Como a lo largo de la historia, digamos, o sea, te destrozó el Banco Central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos no es reserva de valor el peso, entonces tratás de reservar el valor en dólares. Sí. Entonces, ¿qué haces? Tratás de resguardarte en dólares. Para que no te permitan hacer eso y castigando tu consumo futuro, entonces te ponen un cepo para que vos no puedas comprar dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera te aumenta la base imponible, porque te obliga a demandar más pesos que los que vos querrías tener, y entonces frente a una inflación más alta te cobra más impuesto inflacionario, que además es un robo. ¿Por qué? Porque es un impuesto no legislado. Por lo tanto, digamos, si existe formación de activos externos, son básicamente la consecuencia de tener políticos ladrones, una casta que destroza todo lo que anda digamos, porque son de una voracidad tremenda, y que en realidad es la respuesta de alguien que no quiere ser expropiado. Es decir, o si vos supieras que, digamos, o sea, anda dando vuelta un ladrón, digamos, vas a dejar acá, digamos, un ataché lleno de dólares. No, lo vas a sacar porque te lo van a robar. O sea, Bueno, usted es lo dice, que a ver si entendí bien, para darle paso a Vallejos, que hay corrupción en el sector privado por culpa del Estado, y hay gente en el sector privado que saca plata del país a paraísos fiscales por culpa del Estado. Siempre el Estado es el problema. El Estado no es la solución, es el problema. Bien. Le digo una cosa a Milei, porque Milei, usted dijo que el comunismo fracasó, el marxismo fracasó, no sabe nada de economía, algo así. Hayek, de hecho, decía sabiamente que si los socialistas supieran de economía, ¿sí?, no serían socialistas. Y lo decía el propio Hayek, que antes de estudiar con Mises era socialista. Le digo porque está Marcelo Ramal, que seguro le va a querer decir algo. Manuela Castiñeira, vinieron todos hoy, y está Celeste Fierro, después le vamos a decir. No sé si quiere responderle. No, a ver. Los paraísos fiscales son causa de la corrupción de los políticos. No, a ver. Y la corrupción Primero, de las empresas es culpa del Estado. Esto de la gente huye, hay paraísos fiscales. No son paraísos fiscales, son guaridas fiscales. ¿Sí? Porque si fueran paraísos no necesitarían el secretismo, no necesitarían montar todas enormes estructuras jurídicas para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de ese dinero que se esconde en esas guaridas, en esas cuevas de la corrupción internacional, en definitiva, donde
está estudiado, lo ha estudiado desde la OCDE hasta un sinfín de instituciones a nivel internacional, y todos los estudios dan cuenta de que de esos fondos que son sustraídos a los estados, a las sociedades en definitiva, porque el Estado es el representante legal de todos nosotros los argentinos y las argentinas, no es un ente que viene por allá y vino y decidió ordenar de tal o cual manera a la sociedad. No, es un contrato social que los ciudadanos y las ciudadanas suscribimos para funcionar, porque si no, de nuevo, esto sería la ley de la selva, sería impracticable lo que se sostiene. Bueno, de todo eso que ha sido sustraído al Estado, es decir, que ha sido sustraído al conjunto de los las ciudadanos ideas y de las Milei ciudadanas, no son no de la practicables, Argentina, esto ocurre en las economías desarrolladas, ocurre en todos los países. No es un ¿Vos decís problema que las nuestro, ideas de solamente. Milei del liberalismo son impracticables en la práctica, en la realidad? La inexistencia del Estado, pero por supuesto, vos conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin algún tipo de organización, donde cada uno es un átomo separado del resto y hace absolutamente lo que se le ocurre. Es eso, No usted. puede funcionar ninguna vamos sociedad por de esa parte, manera. vamos por parte, porque es muy a ver, interesante es un todo lo- eslogan, no, es muy no es una interesante cosa los practicable. puntos Pero que- déjame, porque habló un montón, A ver, déjame sí, cerrar este dejalo concepto. terminar. También habla mucho, Fernanda. De todos esos recursos escondidos, ocultos, debajo de un sinfín de estructuras, un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. El 90, más del 90% corresponde a la corrupción privada, que Milei dice que no existe. Segundo punto, no es la gente que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Vos, ella, yo, cuando vamos a comprar, como cualquier laburante, pagamos el IVA, cuando percibimos nuestro salario, pagamos el impuesto a las ganancias, si cobramos más allá de un monto, cuánto? no escapamos de ningún infierno. ¿Quiénes escapan de la supuesta asfixiante presión tributaria? Se escapan los privilegiados, los que tienen recursos para escaparse. No para escaparse, para robarnos a todos los demás que sí pagamos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, cuando se fugan 90.000 millones de dólares en 4 años de un gobierno, y resulta que tenés 42% de pobreza y además te dejaron una deuda insostenible, que triplicaron la deuda externa en relación con el PBI durante esos 4 años, no sé cuál es la propuesta de Milei. La nuestra es que ese 42% en el corto plazo lo tenés que asistir y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlos a través del trabajo y la producción. Entonces, si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se muera, mientras que ese 1%, 2%, 5% de privilegiados hacen uso de una supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que, por cierto, la pudieron construir en base también al esfuerzo de los 45 millones de argentinos, o por lo menos de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de su empresa y de todos los que pagamos impuestos para formar a los trabajadores a que vayan a generar valor en sus empresas. A ver, varias cosas, ¿no? Porque varias cosas. Mire que Ramal quiere hablar. Están dirigentes de Fuerza Izquierda que quieren participar. Digamos, yo no hablé, digamos, de quitarle la asistencia social a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, y eso está amparado, digamos, en la ética de la emergencia, digamos, de Ayn Rand. Así que digamos, o sea, eso es una falacia del espantapájaro, digamos, para acusarnos de cosas que yo no dije y que aparte hace unos minutos dije que no era así. Ahora voy a empezar, digamos, con las otras cuestiones. Digamos, el tema de los paraísos fiscales. Bueno, el tema de los paraísos fiscales o guaridas fiscales, bueno, la realidad es que, vos fíjate, que si no hubiera impuestos, en el mundo sin impuestos, nadie podría estar acusando de paraíso fiscal a otro porque, digamos, o sea, nadie tendría impuestos. Y no es casualidad a quien menciona Vallejos respecto a quién hace estas denuncias. Justamente la OCDE. Justamente, ¿por qué? Porque como te mata impuestos, como se le están escapando, digamos, los pagadores de impuestos, los quiere ir a perseguir por otras partes del mundo. Después hay otra cosa que me resulta muy interesante, porque a ella le molesta, porque en realidad, digamos, en los paraísos fiscales hay secreto. ¿Cuál es el problema? Digamos, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, digamos, la clave, ¿por qué digo, o sea, por qué yo tengo que estar contándole a quién o cuál cosa que tengo o que no tengo? Digo, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, ¿o acaso, digamos, todos no tenemos algún que otro secreto, por decirlo de alguna manera? Digamos, bueno, digamos, o sea, ¿y por qué, digamos, o sea, o todos, digamos, tienen blanqueado, digo, la plata que tienen? Yo tengo todo, no tengo Sí, no, bueno, pero los políticos no, porque no la pueden blanquear, porque no le mapean los ingresos con, digamos, lo que tendrían que declarar.
Y además los políticos, digamos, o sea, la pueden guardar acá porque, digamos, ellos son juez y ¿Podemos parte. hacer un No, poquito pero de para, diálogo? porque Sí, sí. para, A ver, porque digo, obvio, o sea, pueden estoy, dialogar. digamos, todavía contestando. Por otra parte, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nadie puede ser exitoso. Sí, no es que digamos, no, vos porque sos exitoso le debes. No, a ver, solamente uno puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Si no haces eso, vas a la quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, es decir, en realidad el tipo que fue exitoso hay que, digamos, festejarlo y llevarlo en andas. ¿Por qué? Porque es un benefactor social. Después, digo, está el tema de la fuga. Yo, digamos, o sea, yo lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo, digo, que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria, porque cuando tengo tipo de cambio flexible, por definición no hay fuga. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque todo se limpia en el mercado cambiario. O sea, ahora, si no le gusta la teoría económica y las definiciones contables, digo, bueno, es otro problema. ¿Sí? Y después, esto de el Estado somos nosotros. No, el Estado no somos nosotros. Digo, esa mentira, digamos, yo no me la como. A ver, ¿por qué, digamos, el Estado está para qué, supuestamente? Para proteger la propiedad. Básicamente podría ser ese, si ustedes quieren, en un Estado minarquista, digamos, que es a lo que yo adhiero. O sea, yo que filosóficamente sea anarcocapitalista no significa que en la vida real, digamos, o sea, y en la cual debato y discuto, tenga otra visión que es la de ser un minarquista. Entonces, en realidad el Estado está para cuidar, ¿qué? Para preservar la propiedad. Ok, entonces preserva la propiedad. Y entonces a nosotros, ¿quién nos cuida del Estado? Digo, se supone, digo, que lo hace la Constitución y con el equilibrio de la República. Y la otra es contrato social. Digo, ¿alguien me lo trajo? Digo, yo no lo vi nunca, digamos, o sea, para firmarlo. ¿Dónde está? Digo, ¿quién lo firmó el contrato social? Digo, yo no lo sé. O sea, son figuras, ¿sí? Que el único motivo que tuvieron es crearlas, ¿sí? Para favorecer a la casta política, ¿sí? La que nos vive expropiando, las que nos arruina la vida, para que, digamos, las personas de bien, que nos rompemos el lomo laburando, ¿sí? Y tratamos de progresar, sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad o mejor precio, seamos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida. A ver, Bueno, primero la verdad me preocupa Chao, un poco ahora, escucharlo a Javier porque quiere ser diputado de la Nación y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía, de la historia, no digo de la Argentina, de la humanidad y además del sentido profundo de la Constitución y de las leyes que nos rigen como comunidad. Entonces, le sugeriría también con mucho respeto que vaya a estudiar un poco de historia y un poco de leyes, si es que accede a una banca. Con respecto a lo de la propiedad, le voy a leer una textual de Adam Smith, ¿no? Como decía antes, el padre del liberalismo. El poder disponer de las propiedades para siempre es manifiestamente absurdo. La tierra y todas las riquezas que hay sobre ella pertenecen a cada generación, y la anterior no debe poseer el derecho a obstruirlas desde la posteridad. No hay ningún punto más difícil de explicar que el derecho que concebimos que tienen los hombres de disponer de sus bienes después de la muerte, ¿no? Estas fueron las ideas que, por ejemplo, tomaron los revolucionarios norteamericanos durante su proceso independentista, Thomas Jefferson, por ejemplo, y fueron sobre las que se basaron para abolir determinados derechos hereditarios que regían en ese momento. A veces mucha gente se pregunta qué pasó que Estados Unidos avanzó y se constituyó como una potencia y la Argentina se quedó estancada. Bueno, a lo mejor hay que volver un poco sobre la historia para ver qué hizo cada uno y explicar a dónde están las causas. Fernanda, me disculpas un segundo, porque... Hay otras posiciones, queríamos escuchar más. No, bueno, pero pará, porque, a ver. Pero espera, si no van a... No, pará, porque para citar a Adam Smith, digamos, o sea, el conocimiento no terminó en Adam Smith, continuó. Sí, continuó. Parece que me toca tomar la palabra. No solo que, digamos, el conocimiento continuó. Bueno, quédate tranquila, ya me voy, no te hagas problema. O sea, no me quedo tranquila. Entonces, a ver, Adam Smith, digamos, no terminó la economía en Adam Smith. Hubo más pensadores, y no solo, digamos, que hubo más pensadores. El punto es, a ver, yo, digamos, si me gané mi dinero honestamente, yo puedo disponer de él como se me da la gana, ¿sí? Digamos, siempre que no esté afectando los derechos de otras personas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Digamos, es regalárselo a mi hijo, ¿sí? En el fondo, digamos, uno podría pensar, digamos, la herencia como un regalo post-mortem, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿por qué no se lo puedo dejar a otra persona? Entonces, la verdad, digamos, y la verdad es que Adam Smith, de hecho, no es infalible, porque de hecho Adam Smith cometió errores. Uno de los errores más graves, sí, que cometió Adam Smith, sí, es haber abrazado la teoría del valor trabajo cuando, digamos, ya existían, digamos, indicios previos en la Escuela de Salamanca para pensar en términos de teoría subjetiva del valor. Y eso, digamos, o sea, no es trivial,
porque, digamos, toda esta gente, digamos, que está afuera y que ahora, digo, quiere que me vaya y todo, y digo, le voy a dar el nadie gusto. quiere Lo que pasa es que ahí... Bueno, pará, en ese contexto, digo, yo traje el problema de la teoría económica, Vallejos, o sea, y que, digamos, o sea, Está bien, pero no podemos lo puedo respetar defender todo. solito. Claro, Ok. Javier, O sea, pero... hay gente acá a la que hay que pero, respetar y también para, tienen derecho. para, A ver, para también es justificar cierto que para yo el debate. determiné unas determinadas condiciones para venir acá y no me las cumplieron. Así que digamos, o sea, si no, a ver, entonces si yo no, digamos, o sea, ahora te hablo, Sí, digamos, Podés ah, hablar, me voy. acá pueden hablar todo y todas las opiniones. Termina, Javier. Entonces, Puede- y en ese Pará, contexto, pará, digamos, todos van a Adam hablar. Smith, digamos, comete un error, digamos, termina abrazando la teoría del valor trabajo y casualmente, digamos, ese error derivó en esa monstruosidad